Salvaje Podcast. Me voy a desaparecer. Sí, de plano. Un mes, yo creo, si no es que más. Y descansa, descansa. Necesitamos playa. Normalmente al año sí me voy mínimo un mes a algún lado. En Europa, normalmente. Que, pues, no más. Pero este año no mames. Puta. Me he embarcado en demasiadas cosas. Está bien, también, está bien. Hay épocas. ¿Estamos grabando? Estamos grabando Elías Gameros. Ay, no vas a poner eso que estaba yo diciendo ahí. Ey, que se va un mes de vacaciones. ¿Qué van a decir que soy un mamón? Está bien, le cortamos, pero muy poquito. Ok, gracias. Muy poquito. Gracias. Elías Gameros, yo soy Fernando Sekeli Aburto. Hola, gracias por acompañarnos otra vez. Este podcast lo produce El Desorden Estudio, mi hermano Miguel, el mejor productor de todo México. Síganlo, búsquenlo. Hermano, ¿cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Cansado, pero bien. Siempre estoy cansado. Siempre estábamos hablando. Sin embargo, como vamos a quitarlo del inicio, ni modo. No sé si lo vamos a quitar. Hoy vamos a hablar de una de las historias más extrañas, delirantes, locas que he escuchado en tiempos recientes, y eso que soy mexicano y escucho historias de México en donde diario pasan cosas extrañísimas. Dunkelheit, ¿cómo se pronuncia? No sé. Dunkelheit de Bursum y toda la historia de Varg Vikernes. Yo le digo Vikernes, pero mucha gente le dice Vikernes, ¿no? Yo no tengo idea cómo se llama. Llamémosle Vikernes. Varg Vikernes. Es un exponente, uno de los mayores exponentes del black metal noruego. Y del black metal en general. Sí. Pero tiene detrás una historia en donde hay homicidios, quema de iglesias y cosas todavía peores a las que vamos a entrar. Sí. Muy, muy interesante. Cuéntanos un poco sobre Bursum y este proyecto musical que nace, me parece, a principios de los 90 en Noruega. Así es, exactamente. Bueno, primero que nada, el black metal es un género, posiblemente el género más marginal dentro del metal, si no es que del rock en general, sino es que de la música popular. Esto se debe no a que sea el género más extremo, pero sí el más oscuro y sobre todo en esta vertiente noruega de principios de los 90, el peor grabado. Eso creo que tiene mucho que ver con que sea un género difícil de escuchar para las masas, digamos. Existen varios exponentes. El black metal es un género vivo, vamos a decirlo así, que tiene millones de seguidores en el mundo, que se ha ido refinando en cuestión de producción. No es lo mismo escuchar ahora a Behemoth que escuchar los primeros discos de Mayhem, ¿no? Definitivamente ha habido una evolución en el sentido técnico y de producción. Sin embargo, yo personalmente prefiero lo de aquellos años, precisamente por esa crudeza y eso que me gusta bastante de lo que se hace ahora en el black metal, porque ha habido como un revival de alguna forma. Sin embargo, sí, existe una historia que se ha contado muchísimas veces, de muchísimas formas. Hay películas, hay libros y muchísimos videos en YouTube que hablan sobre este tema, que es el Inner Circle. ¿Qué fue el Inner Circle? También se le conoce como el Black Circle. Pues, a ver, se le ha llamado de muchas maneras. Un grupo sectario, que no creo que lo fuera. Un grupo satánico, que creo que tampoco va por ahí. Un grupo pagano, tampoco, creo yo. Y esto es solamente mi opinión y quiero decir que todo esto va a ser mayoritariamente mi opinión, porque luego los fans de esto son bastante clavados. En un grupo de adolescentes, ¿no? Adolescentes tardíos, que compartían un gusto por cierto estilo de música, metal extremo, a pesar de que todos venían de una influencia directa de un metal más clásico como el de Merciful Fate, Iron Maiden, sobre todo los primeros 2 discos, etc. Que se forma de alguna manera en contraparte del death metal sueco. Okay. El death metal se puede decir que tiene 2 orígenes, que era en ese momento el estilo de música quizá más extremo que existía. Se crea en Florida y en Suecia. Fíjate, qué extraño, ¿no? Lugares muy distintos, pero existen exponentes muy importantes del death metal primigenio en esos 2 lugares. Eventualmente los noruegos deciden hacer lo suyo y crear un género nuevo que fuera este black metal, que es mucho más oscuro, quizá no tan rudo, okay, como el death metal, que es
agresivo, puramente agresivo y violento. En este caso, los violentos eran ellos, pero su música era más bien oscura. Ellos de alguna forma reniegan de ese death metal, aparte de que posiblemente existía una competencia con sus vecinos, ¿no? Y dijeron, bueno, hay que hacer algo que sea puramente noruego. Y entonces lo empapan y lo envuelven, además de una literatura y de una mitología nórdica, pagana, que tiene mucha importancia, sobre todo en Burzum, que me parece que es el proyecto que toma más de esto, más que del satanismo. Okay. Existen muchas confusiones. Yo creo que ellos tampoco se ponen de acuerdo en exactamente de qué era de lo que iba a hablar el black metal. ¿Iba a hablar de Satanás o iba a hablar de Odín? ¿Y el black metal es puramente noruego? No. ¿Pero no. surge ahí o ni siquiera? Es que es un poco complicado decirlo porque, por ejemplo, una de las bandas que se toman como referencia de los inicios black metal y que es personalmente mi favorita es Bathory. Bathory, una banda sueca, justamente. Y creo que es clarísimo, escuchas sobre todo los primeros discos que suenan ya a un black metal, sin duda. Ya después Bathory se va a convertir también, además de ser de alguna manera los creadores del black metal, no estoy diciendo que han sido ellos, pero sí tuvieron mucho que ver. Eventualmente, ya en los 90s, cuando estaba pasando todo esto en Noruega, Bathory va a crear un género nuevo que va a ser el Viking metal, más enfocado en este sonido más de guerra vikinga. Existe, podemos trazarlo, obviamente lo podemos trazar hasta Black Sabbath y hasta lo que tú quieras, pero ya hablando, bueno, Motorhead creo que es otra influencia importante, muy primigenia, que no es black metal obviamente, pero que sí era música que ellos escuchaban. Existe una banda que se llama Venom, una banda inglesa que tocaban bastante mal, tú puedes ver los videos en vivo, y que tienen un álbum que se llama Black Metal, y posiblemente de allí es de donde toma el nombre del género. Una banda que definitivamente no suena a black metal. Suena, no sé qué decir, no sé, es como heavy metal un poco más intenso, por decirlo de alguna manera. Sí agresivo, pero no a ese nivel. Sin embargo, pues yo creo que no es casualidad que el disco se llamara black metal y que ellos tomaran, ¿no? Y que el género se llamara así. Yo pienso que la influencia viene un poco de ahí. Además que la portada de este disco de black metal es un pentagrama. Entonces, bueno, podemos irnos a estas bandas. Hay otras, Celtic Frost, hay muchas otras. Creo que la mayoría podemos trazarlo a Bathory, que son suecos. Eventualmente va a surgir este tema en Noruega, ¿sí? Encabezados por la banda que quizás es la más famosa, que es Mayhem. Más o menos en los 80. Finales de los 80. Finales de los 80. Y el fundador de Mayhem es un personaje que va a ser central. Es muy importante en contar esta historia. Cuéntanos un poco sobre Mayhem y sobre la relación entre el fundador de Mayhem y nuestro personaje central de hoy, que es Varg Vikernes. Ok. Mayhem es fundado por este muchacho, porque eso era un muchacho, un niño, Euronymous. El nombre real me parece que es Oystein Arset, una cosa así, no me acuerdo bien. A ver, pero aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se llamaba realmente? Cortesía de tu investigador, porque Mateo Arias, que es un genio para la investigación. Saludos, Mateo. Quien sea que seas. Veamos. Pero no importa. Oystein Arset, algo así se llama. Oystein Arset. Pero no importa, Euronymous. Para fines prácticos es como todo el mundo lo conoce. Todo el mundo, ahorita es importante. Te encuentro ese nombre. En el black metal la mayoría se cambian los nombres, se ponen nombres distintos. Euronymous, que era el guitarrista de Mayhem. Sí, Oystein Arset. Oystein Arset, ¿verdad? Sí. Arset. Empiezan muy, muy jóvenes, insisto. Esto es muy importante, esto es vital. Que eran chavitos, ¿ok? No eran estos hombres maduros, satánicos, haciendo... No. Eran gente muy joven, adolescentes, practicando, al menos cuando inician. Euronymous funda esta banda que tuvo muchos cambios de alineación. Algunos miembros iban, otros regresaban. Es difícil trazarlo, es difícil llevarle la cuenta de quién estaba en qué momento, que los que son muy fans lo van a saber, obviamente. Yo no lo sé. Lo que sí me queda muy claro es que, y que es parte importante de cuando inicia toda esta historia oscura, es en el momento en el que ellos, buscando un vocalista, reciben, me parece que un cassette con una grabación, como una audición, digamos, de un cantante sueco que se hacía llamar Dead, ok. Este muchacho
que era muy sano mentalmente. Sí. Ahorita van a ver. Dentro de lo que hacía antes de los shows era que, por ejemplo, enterraba su ropa para que el momento, y la dejaba por días ahí, para que el momento de usarlas en el show, él decía que para poder sentir un poco el olor de la muerte, ¿no? De estar bajo la tierra, caminaba desnudo en los bosques. Y el tema del bosque tiene mucho que ver, volvemos a la geografía. Siempre. Siempre que hablemos de música, la geografía es vital. Va a ser un tema recurrente. Va a ser un tema recurrente. Esto que hablemos. La geografía, así es. Los bosques, el clima noruego, el frío, obviamente. Y esto se remonta además a la mitología, que luego vamos a llegar a eso. Este muchacho, Dead, me parece que no muchos shows con ellos. Euronymous y él se van y se mudan a una casa alejada de Oslo, a las afueras, en el campo prácticamente, donde ensayaban, donde pues no sé qué hacían. No creo siquiera que fuera mucha gente de fiesta, la verdad, no creo que pero tampoco ejercicio y comer sano. Sí, veganos. Nah. Sí. No creo. La verdad no lo sé. No sé qué hacía. Tengo que decir que para mí esto siempre tiene que ir envuelto en un halo de misterio, porque cuando yo era adolescente, puberto, y escuchaba esta música y aprendí sobre estas historias, no había mucho material disponible. Entonces, lo poco que había eran algunos documentales que sí hacían verlo como algo francamente tenebroso y misterioso. Sí es un tema morboso y sí es un tema oscuro, y es oscuro por diseño. Es decir, hay todo un tema también, sí con el bosque, sí con la mitología, pero con la oscuridad y con lo negro. Y ¿no? con ciertas ideologías que luego vamos a hablar, que también tiene que ver con ideologías oscuras. Entonces Dead entra a la banda, a Mayhem, finales de los 80. Pues creo, sí, los 90, finales, por ahí. Finales de los 80, principios de los 90. Un personaje totalmente extraño. Desquiciado. Se cortaba en vivo. En vivo, ¿no? En los shows. Fuerte, terminaba aparentemente desmayado. Además odiaba a los gatos, por alguna razón. Ya, mira. ¿Sabes quién más odiaba a los gatos? Alf, el extraterrestre. Bueno, no los odiaba necesariamente, se los comía. ¿En serio? Sí, fíjate tú. Dato interesante. Dato interesante. El punto es que eventualmente este señor se da un tiro. Dead se da un tiro. Exacto, se va al Dead. Ok, se da un escopetazo y quien lo encuentra es este otro personaje, Euronymous. Lo encuentra, pues eso, con los sesos de fuera. A su compañero de banda. Así es. Y su roomie y pues amigos, supongo que eran amigos, no lo sé. Y lo que sucede es que, agarra pedazos de la escena grotesca, acomoda el rifle de alguna manera para que sea un poco más estética esa escena, ¿no? De este hombre pues muerto, y toma una fotografía. Eventualmente esa fotografía va a ser utilizada para me parece que es un bootleg, ni siquiera creo que sea un disco oficial o algo así, creo que es un bootleg, Dawn of the Black Hearts, me parece que se llama, donde la portada es la fotografía del vocalista muerto. Ya empezamos fuerte ahí. Sí, red flag. Se dicen muchas cosas. Se dice que se comió el cerebro, que lo cocinó. No lo creo. Se dice que con el cráneo hicieron... Eso creo que sí sucedió. Con el cráneo se hicieron collares todos los de la banda y no sé qué. A partir de ahí ya va a empezar pues van a entrar a juegos peligrosos. Sí, entramos como en un hoyo de caos. Sí. Me parece que en la carta de suicidio escribió solamente perdón por la sangre. Porque encima creo que también se cortó, ¿no? Se cortó antes de... No lo sé bien, creo que sí, creo que se cortó. Pues no estaba tardando mucho en morirse, entonces pues mejor un escopetazo. A la Kurt Cobain. Eventualmente el señor Euronymous decide emprender. Porque nunca es tarde para emprender, amigos. Y deciden poner una tienda de discos. Una tienda de discos en el centro de Oslo. Y no solo eso, sino formar su propia disquera, su propio sello discográfico, que para ese momento eran importantes y necesarios. Sello que obviamente firmaba bandas de música extrema, como se llamaban, o de metal extremo. Sin embargo, en su tienda, que se llama Helvete, que significa infierno en noruego, sí vendían... Bueno, desde Scorpions hasta lo más oscuro que puedes encontrar en la escena noruega. Había que vivir de algo y la gente normalmente no compra discos de black metal, al menos no en grandes cantidades. Pero a partir de esto,
este lugar, esta tienda, que además tenía un sótano, que todavía se puede visitar en Noruega. La tienda no sé qué sea ahora, pero el sótano sí existe. Se vuelve un punto de reunión de los miembros de la escena del black metal noruego, es decir, otros músicos de otras bandas importantes, Emperor, Darkthrone, etcétera. Y él empezó a descubrir, empezó a tener contacto con bandas, con disqueras en todo el mundo. Se contactaba con gente en Japón, con gente en Bogotá, con gente en Madrid, etcétera, que tenían el mismo gusto por la misma música. Entonces este hombre se vuelve pues una especie de empresario joven, importante, promotor del black metal y de la música extrema. Insisto con lo de la música extrema porque así se le ha denominado muchas veces, no necesariamente metal, ¿no? Pero música extrema, oscura en ese sentido. Entonces, en su disquera Dead Like Side, bueno, le llegaban muchos demos, como sucedía, sobre todo en ese entonces con las disqueras, que uno enviaba su demo para que lo escuchara y que eventualmente pudiera firmarlo y pudieras grabar un disco. Entonces, según entiendo, dentro de una de estas propuestas, demos que le llegan, viene es su disquera que se llamaba Dead Like Silence. Le llega un demo de un tal Varg Vikernes. Hay que decir que el nombre real de Varg es Christian. Sí, que será una ironía gigante, ahora lo platicaremos. Correcto. Pero... Que él no vive en Oslo. No recuerdo el nombre de la ciudad. Bergen, creo que es. ¿Será? ¿O dije una tontería? No estoy seguro, ¿eh? No pasa nada. Es una ciudad que está aproximadamente 6 horas de Oslo, más o menos. Él era de ahí. Escucha la música y queda fascinado. ¿Por qué queda fascinado? Y aquí quiero entrar un poquito antes de seguir con la historia en por qué fascinaría un estilo de música como ese. ¿Por qué fascinaría algo que quizá puede sonar a ruido o algo desquiciado completamente? Primero que nada, por eso mismo, creo yo. Entonces, bueno, es importante decir que Burzum, a diferencia de otras bandas de black metal, sí es melódico. Da una importancia... muy importante, una importancia muy importante a la melodía. Incluso introduciendo elementos de música electrónica, sintetizadores, que no era común en lo absoluto. Llega incluso a parecer música ambiental, de alguna forma. Y no necesariamente ruido blanco, sino música ambiental. Eso es, creo yo, lo que distingue a Burzum, además de que sus letras tienen mucho más que ver con mitología, con Tolkien. Yo no conozco nada de Tolkien, francamente, pero sé que Burzum significa oscuridad en algunos de los idiomas que creó Tolkien. Dunkelheit, el nombre de esta canción, de la cual, vamos a ser honestos, no vamos a hablar mucho de la canción, era una excusa para hablar de esto. Dunkelheit me parece que significa oscuridad en alemán también. Entonces, él no tiene tanto que ver con el tema del satanismo, a diferencia de otras bandas que sí tocaban más ese tema. Él no, él tenía otro interés. ¿Okay? La fascinación por los juegos de rol, Dungeons and Dragons, etc. Eso es lo que a él le gustaba. A Vikernes. A Vikernes, exacto. Ahora, hablando de la música, para luego cerrar ya con el desenlace de la historia, ¿no? Pero primero, para hacer un paréntesis, yo muchas veces me he puesto a pensar, a mí me gusta mucho esta música. Más incluso que otros estilos de metal que pueden ser más melódicos o más digeribles. Pero sí me he cuestionado por qué. O por qué... Eso, ¿por qué me gusta esto que puede sonar tan desquiciado o tan... caótico. Tan caótico y tan ruidoso, ¿no? Entonces, voy a decir algo que puede ser una mamada, pero ok. Creo que de la misma manera en la que hay gente... Ok. Podemos hacer un paralelismo con lo que sucede en el arte, hablando del arte contemporáneo. ¿En qué momento pasamos de las... vámonos, ni siquiera nos vayamos tan lejos, de las primeras vanguardias a terminar con el arte contemporáneo y pagar un museo para ver un vaso como este a medio llenar o lo que sea y pensar que es arte y que cueste millones de dólares? ¿En qué momento sucedió eso? Es francamente ridículo, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a un objeto artístico? Quizá un objeto cotidiano, un objeto que no requirió de ningún proceso creativo, ¿no? O inteligente, bueno, quizás sí inteligente en cuestión de ingeniería y tal, pero no artística. Sí hay una diferencia entre una cosa simple, un objeto simple y un objeto artístico, vamos a decir, ¿no? Un objeto ordinario y un objeto artístico. Un objeto artístico no es un objeto ordinario, ¿no? Supuestamente. En la cuestión de la música, en el rock, por varias décadas, se fue buscando
el llegar a cada vez algo más intenso, más extremo y más ruidoso, que sería lo opuesto a la música, así como decimos. Yo creo que no es el sonido, digo, el silencio, perdón. No creo que lo opuesto a la música sea el silencio, creo que lo opuesto a la música es el ruido. Entonces, ¿hasta qué punto puedes llegar al ruido haciendo aún música? Claro. O sonando a algo que pueda ser disfrutable. La diferencia, entonces yo decía, bueno, quizá tiene algo que ver con esto, ¿no? Quizá habrá gente que ir a ver un plátano pegado en la pared, ¿no? O huevos en un lienzo les parezca, lo disfruten y se emocionen al verlo. Sin embargo, llegué a la conclusión de que no es así. No creo yo que la gente disfrute ir a un museo y ver eso. Ver eso, arte contemporáneo basura. No estoy diciendo que todo el arte contemporáneo lo sea, pero sí el 90%. Y acá no. Porque acá a mí me emociona. Y si me emociona a mí, estoy seguro que le emociona a millones de personas. Sí, sí. En el otro caso, yo creo que solamente mienten por convivir, por pertenecer. Y al final sí son espacios en donde hay muchísimo seguimiento y como lo has descrito en otras veces, los fans de este tipo de géneros y de este tipo de bandas suelen ser súper intensos, súper clavados. Es un tema muy de culto y muy con una audiencia orgánica masiva. ¿No? Masiva. No masiva como otras cosas de las que hemos platicado aquí, ¿no? No son los Rolling Stones, pero siguen teniendo bases enormes y es un tema cultural importantísimo. Entonces yo coincido con que algo tiene que haber ahí, ¿no? Algo... Definitivamente lo hay y es lo que yo quiero invitar a la gente. O sea, de verdad escúchenlo. Porque sí lo hay. Es bello. Sí. Voy a decir una cosa, a mí me parece más melódico, más armónico que mucha música muy comercial, la verdad. O incluso que esta música electrónica que es completamente repetitiva y que solamente se basa en ritmos, la verdad. Y más complejo también, es decir, el capítulo anterior hablábamos un poco sobre la técnica y el virtuosismo y cómo el punk un poco se aleja de eso y se aleja de el barroco que tal vez artistas anteriores hubieran tenido, que tú veías a Jimi Hendrix y decías, no, con eso se nace, no se hace. ¿Cuál es, en ese sentido, el metal de el black metal, por ejemplo? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con la complejidad musical, con las habilidades necesarias para tocar un instrumento? ¿Cómo ves eso? Bueno, hay cosas muy puntuales. Primero que nada, la batería. Hay un estilo de tocar la batería que no es fácil. Okay. Sobre todo por la rapidez, por la intensidad. Creo yo que existe bastante virtuosismo en eso. En segundo lugar, la guitarra. Este estilo de trémolo con el que tocan, que ha hecho Euronymous, creo yo que fue como de los primeros y grandes exponentes de ese estilo dentro del black metal, que también tiene su chiste, no es sencillo. Y lo otro, la parte vocal, ¿sí? Porque hacer esos alaridos pues no es fácil. Sí. Esos guturales no es fácil, tiene una técnica y requiere de eso, de aprender. Sí, es una técnica. Al final, claro, la gente cree que igual y están gritando a lo loco, pero no. Los guturales son todo un tema. Y si sí lo están haciendo, pues está bien también. No, sí. Digo, creo que, más allá de eso, creo que se necesitan ciertas características para lograr eso y hay alguien que ya conoce este tipo de música y que está bien versado y que le gusta. Tú reconoces diferentes tipos, por ejemplo, de guturales y pues sí, más cosas. Sí. O sea, hay texturas, hay complejidad ahí. Una cosa, hablando desde la geografía. La próxima vez que estés en un bosque, el que sea, un bosque, ¿cómo se llama? Conífero, se dice. El que sea, puede ser en Valle Bravo si quieres. Un poco tiene que ver, pero en la noche, vete a un lugar, aunque sea ahí enseguida de la cabañita donde estás, donde pagaste tu Airbnb, ahí con tu novia, eso, que te lo estás pasando a toda madre, que te vas a comer unos chilaquiles al día siguiente. Bueno, en la noche te vas a salir, te vas a poner en medio de este bosque, ahí tratar de estar lo más oscuro que puedas, te vas a poner los audífonos y vas a escuchar a Burzum y entonces vas a entender lo que te digo de la música ambiental. Claro. La música del bosque. Ahora, el tema ideológico también es algo en lo que no se ponían de acuerdo. Porque Euronymous tenía cuadros en su oficina, porque te digo que era empresario, era emprendedor. Él hubiera ido a Shark Tank, yo pienso, y le hubiera ido bien. Euronymous tenía cuadros de Stalin, por ejemplo. Okay. O de Ceausescu. Sí, ya en los 90 eso ya es claro, pero cuando uno piensa en black metal no piensas en eso. Sí, no. Comunismo, ni mucho menos. Creo que era una excepción él.
Hagamos una pausa rápida. señor. Escuchemos alguna canción de The Shelter que podamos medio... Todos los black metaleros que adecuar están al- viendo esto nos van a quemar. A ver, cuéntenos qué opinan. ¿Por qué no ponemos... La más puñetas que tengamos. ¿Cuál puede ser la más puñetas? Pongan Desperté de The Shelter. Gracias. Esto es Desperté de The Shelter. Regresamos en un momentito. Desperté sin pensar en regresar. No estoy bien, me siento sad. Estoy cayendo, ya no sé qué voy a hacer. No estoy feliz con mi realidad. Quiero vivir, ya me cansé de estar así. Quiero más pena. Si estás aquí, ¿para qué seguir? Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Y fantaseo con romper el tiempo y no romperme a mí. Si rompo el tiempo, nada ni nadie me puede hundir. Son esos sueños los que me mantienen junto a ti. Es ese anhelo el que permite que yo siga aquí. Eso fue Desperté de The Shelter, la banda que lidera Elías Gameros. Sí. Cuéntanos en los Me da un comentarios poco qué de les pena que hayan pareció. escuchado eso, pero lo escogimos para hacer contraste. Es definitivamente una de las peores canciones de Shelter, pero no importa. Ese es para el público clavado con Burzum y compañía. Les A va ver qué encantar. piensan. Sí, les va a encantar. Perdón, estábamos hablando un poco sobre las diferencias ideológicas que existen en el black El metal género. noruego en este momento, en particular con Hieronymus y todo el tema de Stalin y compañía. Sí, a ver, ok, eso era lo que yo no estoy muy seguro tampoco que Euronymous realmente tuviera esa ideología. Quizá también tiene que ver con un tema de marketing. A ver, Euronymous era no sé si un genio, pero era muy bueno para el marketing, le sabía. Por eso esto que rodea que sí fue cierto, por supuesto que te ha sido un tiro y que le tomaron la foto y que fue portada, eso es cierto, es innegable, porque ahí están los hechos. Ya todo lo que rodea eso, yo pienso que él sí lo adornó de alguna manera para seguir creando este mito de la banda oscura total. Claro. ¿No? Incluso ellos renegaban de estar en una disquera, de hacer tours, etcétera. Sin embargo, se sabe que Euronymous posiblemente sí hubiese querido eso, a diferencia de Varg, que era más true. Entonces, eventualmente, Hieronymus con este negocio de disquera, mitad tienda, mitad sótano de reunión para toda esta gente, Sí. de repente le llega otro joven. Varg Claro, era joven, Varg Pues sí. Vikernes. Y él sí tenía una ideología muy clara, me imagino que muy contrastante con Muy otras contrastante. partes de la escena, pero muy clara y muy... otra vez regresamos casi militante en cierta ideología. Y que sigue teniendo hasta la fecha. Y vamos a hablar de él hoy en día porque Claro. sigue siendo una cosa loquísima. Pero Así es. descríbenos un poco esa ideología que tenía Varg Vikernes cuando llegó en este momento a la escena. Bueno, yo creo que en ese momento él todavía tenía esta parte, quizá, si quieres llamarla infantil, que no creo que lo sea, pero que tenía más que ver con Tolkien, la obsesión con Tolkien, con estos mundos fantásticos, que él además, que sin duda tiene una influencia, pero que además él conectaba con la mitología pagana nórdica, ¿no? Escandinava. Los dioses, Odín, Thor, Ragnarok, etcétera, que vuelvo a lo mismo, que era de lo que él hablaba. La ideología, digamos, de extrema derecha, él comienza a hacer alarde de eso después, Ok. tiempo después, sobre todo ya después de que cuando está en la cárcel. Pero sí hay un anticristianismo. Exacto, ese es el punto importante. Existe un anticristianismo de parte de todos.
enfocado de distintas maneras. Pero en eso sí se ponen de acuerdo En en eso la sí se escena. ponen de acuerdo. ¿Cómo abordarlo? Es otra cosa. Porque entonces lo abordabas desde el satanismo. Ok, eso posiblemente Mayhem y otras bandas lo hacían. Sin embargo, Varg, el odio al cristianismo tenía más que ver con esta imposición que hubo del cristianismo en sus tierras como la hubo en las nuestras. Eliminar los templos paganos, eliminar a los dioses antiguos, ¿no? Para instaurar una nueva religión de origen hebreo. Eso es importante que lo diga. Ya sabemos eventualmente lo que iremos. Y que además viene de los países latinos, ¿no? Además, para Varg y para esta gente que tiene esos pensamientos, pues sí, esas ideologías extremas, eso es un insulto Sí. total a su origen. Es algo, a ver, lo que pasó en Escandinavia puede ser comparable, podemos hacer un paralelismo con lo que sucedió en México o en América Latina. Pero hablo de México por el tema de las civilizaciones que aquí existían, con su panteón, ¿no? De dioses, que fue eliminado para instaurar esta nueva religión. Bueno, allá sucede más o menos lo mismo y como en todos lados hay gente aún muy enojada con eso y que lo llevaron a un extremo. Pero entonces vuelvo a lo mismo, es un anticristianismo por eso, porque eliminaron a nuestros dioses antiguos y a nuestra cultura, ¿no? Y volvemos a este tema tan recurrente en la actualidad de proteger la cultura, ¿no? La cultura, como si la cultura no pudiese mutar o mezclarse con otras o alimentarse de otras, ¿verdad? La cultura originaria, pero ancestral. la cultura originaria exacto. Entonces empieza la quema de iglesias. No sé la verdad, y esto sí que no lo digan, que lo pongan en los comentarios, cómo inicia este tema de la quema. ¿Por qué? Sé lo que lo motiva ideológicamente, sin embargo no sé el punto en el que se enciende ahora sí que la llama para empezar a quemar iglesias. Quema iglesias medievales, iglesias solamente antiguas que en la actualidad ya fueron reconstruidas. Esto comienza a salir obviamente en todos los noticieros noruegos y eventualmente del mundo, porque ya se hablaba de que había una ola de ataques satánicos, ¿no? En Noruega. Que vuelva a lo mismo, no necesariamente eran satánicos. Eventualmente no solo él va a quemar iglesias, él es el más reconocido por eso, pero eventualmente los demás, varios otros miembros del Inner Circle, que es este grupo de gente que decíamos que pertenece a varias bandas de black metal noruego, empiezan a quemar iglesias también. Claro que ellos sí lo utilizaban también como marketing, sobre todo interno, y decir, quemamos la iglesia, yo quemé la otra, un poco una carrera para ver quién iba a hacer el acto más extremo, ¿no? De todos ellos. Eventualmente, la tienda y disquera de Euronymous quiebran. La verdad, realmente es que nunca hizo mucho dinero. Eso fue un motivo de fricciones entre ellos dos, porque a pesar de que Burzum vendía bien, dentro de lo que cabe, pues todo lo que recaudaba Euronymous lo usaba para reinvertirlo y mantener su tienda a flote. Eventualmente no lo logró y muchos de los discos que había grabado Burzum quedaron pues ahí en el tintero. Eventualmente salieron, pero tiempo después. Es importante decir que Burzum es una banda de una sola persona. Nunca tocaron en vivo, nunca han tocado en vivo. Era solo él grababa todo. Y en parte por falta de presupuesto y en parte por ideología artística, grababa todo en pocas horas. Un álbum lo puede grabar en 6 horas. Y los errores los dejaba. A mí es algo que me encanta porque creo que le da algo súper auténtico a ese sonido que tiene varias bandas, pero en particular él. Hizo mucha música, además, Sí. en esta época, es decir... Y sigue haciendo. Y sigue haciendo. Sigue haciendo música. Pero a principios de los 90 habrá grabado 5 o 6 discos. Yo creo que muy más rápido. o menos entre EPs y Ajá. algunos bootlegs y algunos demos. Y, sí, yo creo que unos 4 o 5, algo así. Buenos todos, la verdad. Eventualmente estas disputas entre ellos dos, estos personajes quizá los más destacados del Inner Circle, pues los va a llevar a eso, a distanciarse y a empezar a tener una enemistad fuerte. Al parecer, aparentemente por temas de negocios. Sí. Sin embargo, había algo más profundo. Y es que además de todo, de Euronymous se han dicho muchas cosas. Se han dicho que era un tipo narcisista, se han dicho que sin duda un tipo hablador. Y en parte eso fue lo que lo llevó a su destino final. Sí, a ver, recapitulemos un poco para que la gente no se nos pierda porque es Sí, una señor. historia bastante delirante. Sí.
empezamos a finales de los 80 en la escena musical del black metal noruego, en donde hay un personaje en particular que es Euronymous, que lidera la banda Mayhem, que es una de las bandas, uno de los mayores exponentes de este género en esta época. Él es parte de un suicidio, al menos de forma relacional. Tiene que ver con el suicidio de uno de los integrantes de su banda. Sí. Después de eso, además de que lo usa para su propio marketing y para el marketing de su banda y su música, después de eso él pone una tienda de discos y una productora y se le acerca entonces este joven Varg Vikernes. Este joven Christian. Exacto, que su Christian nombre Vikernes. original es Christian y tiene básicamente la ideología de Varg tiene 3 ejes, básicamente. Uno es el anticristianismo profundo, otro es esta fascinación con los mundos fantásticos estilo Tolkien, y el otro es una inclinación, para no llamarle obsesión, del paganismo nórdico. Al final. Entonces llega él, se suma a la escena, empieza a crear mucha música, mucho black metal de la época muy particular. Él también se volverá uno de los exponentes más importantes. Y luego entre estos dos, que son los 2 actores más reconocidos de la escena, hay un distanciamiento. Sí, importante que ya lo dijimos, pero Varg es quien inicia la quema de iglesias. Exacto. En este momento se empieza a dar un fenómeno en Noruega que es quema de iglesias a diestra y siniestra, iglesias medievales. Así es. Me parece que en el es el primer disco de... no, es su disco Aske, que significa cenizas. Así es. La portada es una iglesia quemándose. Es una iglesia quemada ya y al día siguiente toman la foto. Bueno, no sé si es el día siguiente, pero toman la foto después y son los restos de la iglesia que él mismo quemó. Pero en este momento nadie sabe que él la quemó, más allá de la escena musical. Exacto. Y su círculo. Las autoridades no tienen ni idea de quién la quemó. Correcto. Y entonces llegamos al punto en el que todo se va al carajo más o menos al mismo tiempo. Más o menos, sí. Para este momento empieza a llamar obviamente la atención de medios que tienen que ver obviamente con el metal, además de otros, porque ya estaban sucediendo crímenes, pero en el tema del metal, por ejemplo, una revista quizá la más importante de metal en el mundo, que es la revista Kerrang, que los contacta y que los entrevista. En ese momento, me parece, no estoy muy seguro, pero creo que Varg se adjudica la quema de iglesias, pero de una manera como de marketing, no mostraba la cara. Es muy interesante el tema de los looks de esta gente, ¿no? Creo que se llama corpse painting, que es pintarse la cara de blanco, que se parece a los de Kiss, ¿no? Pero no viene de ahí. Pero este estilo que hasta la fecha es como uno identifica a un músico de black metal, ¿no? Y entonces les estaba funcionando en ese sentido de marketing, sin duda. Ok, eventualmente esta separación que existe entre los dos, este distanciamiento, los va a llevar a que algún amigo en común le menciona al otro. Un amigo en común entre Varg y Euronymous le menciona a Varg que Euronymous está planeando matarlo. Ok, no sabemos si esto es verdad o no. Es verdad que Euronymous era muy hablador. Y Varg, que era un poco más duro, pues le dice a este mismo amigo que lo acompañe a Oslo. Recordemos que él vivía a una ciudad a unas 6 horas. A unas 6 horas de Oslo. Lo acompaña en una noche. Toca el timbre a la madrugada. Euronymous, le dice que es muy tarde, que no lo puede recibir. Dice, por favor, recíbeme porque necesitamos ver un tema de los contratos. Ok, está bien. Pasa. Empiezan a tener una discusión. Euronymous, esto es lo que Varg cuenta, porque obviamente no tenemos la versión de Euronymous. Varg cuenta que Euronymous va hacia la cocina y que se disponía a agarrar un cuchillo. Sin embargo, Varg ya tenía un arma con él, supongo que un cuchillo, un puñal, no sé. Y empieza la masacre. Empieza a apuñalarlo. Se habla de que Euronymous gritaba y corría por los pasillos de su edificio pidiendo ayuda. Nadie lo escuchaba y eventualmente cayó de las escaleras. Lo apuñaló muchas veces, no sé cuántas, pero muchas. Hasta que eventualmente le ensartó el puñal en el cráneo. Incluso él cuenta que se atoró y que tuvo todavía que poner su pie como soporte para poderlo sacar del cráneo de Euronymous, que obviamente estaba muerto. No tardaron mucho en encontrar al culpable. Y ahí comienza un fenómeno
social muy interesante en Noruega. Yo tengo un amigo noruego que es un personaje muy interesante, es escritor y viaja por todo el mundo y anda en su motocicleta por todos lados. Y él tiene un tatuaje que dice Dunkelheit, como la canción de Burzum. Y él era adolescente en ese entonces, adolescente puberto, digamos, en ese momento. Y él me hablaba de cómo se trataba este tema en los medios noruegos. Barbikernes era, francamente, el demonio. Era Satanás en una persona. Y este amigo mío hasta cierto punto lo defendía, cosa que yo no voy a hacer, obviamente, pero hasta cierto punto lo defendía porque sí era un niño. Era un adolescente que estaba perdido, que no entendía tal, y fue linchado completamente por estos medios y que lo tachaban del verdadero demonio. A ver, es muy polémico esto, pero a mí me pareció súper interesante la opinión de alguien que vio eso y que dijera semejante cosa. Cuando a todas luces era un homicida. Sí. El caso se mediatizó, no nada más en Noruega, o sea, fue una noticia grande. Es una historia. Sí, por supuesto. Que trasciende el tema de la música. Exacto. Y considerando que posiblemente el black metal sea la aportación musical más importante que ha hecho Noruega en las últimas décadas, sin duda. A Varg le dan la pena máxima. Son 21 años la pena máxima. 21 años, Noruega. Correcto. Es muy interesante el video cuando le dan la sentencia y él voltea a la cámara y sonríe, ¿no? Cínicamente. Me parece que no cumplió la pena máxima, a pesar de que tuvo un intento de fuga. Sí, frustrado. tuvo se intentó escapar de la cárcel. Así es, a principios de los 2000. En la cárcel estuvo haciendo música, más bien electrónica, con un sintetizador. Y en el proceso penal en el que lo juzgaron y le dieron esa pena de 21 años, también ya lo relacionaron con la quema de iglesias. Claro. Y ahí fue el momento en el que se dieron cuenta, este vato no nada más es un asesino, sino que también era él el que, con otros de la escena. Como el otro líder ya estaba muerto. Exacto. Pero era él y su pandilla que habían estado quemando las iglesias medievales. Además hubo otro asesinato, es importante decirlo. Creo, y posiblemente me equivoque, espero no equivocarme, pero creo que fue el baterista de Emperor, una de las bandas más importantes del black metal, que asesinó a un hombre en un parque, un hombre homosexual que le tiró la onda en el parque y lo mató. Todo esto coincide en este momento. Creo que sí estaban bastante desquiciados estos muchachos. Sí. El caso, imagínatelo explotando hoy para una persona que no le sabe a estos temas y que no escucha black metal noruego, y de repente el principal exponente de esta música particularmente oscura que genera rechazo en partes del mundo de por sí, resulta que mató a alguien de 20 y tantas puñaladas, que quemaba iglesias, que sus amigos también habían matado gente. Sí. Luego todo el tema del suicidio unos años antes. O sea, sí es un caso que presta para mediatizarse. Totalmente. Y que se mediatizó. Historias más fascinantes que existen dentro de la música. Sí, por supuesto. Sin duda lo es. Eventualmente él, estando en la cárcel, es cuando empieza a expresar más estas ideas de ultraderecha, de las cuales él todavía, ideas que todavía tiene, porque hace no mucho abrió un blog en YouTube donde explicaba cómo habían sido las cosas, etcétera, y hablaba también de su ideología. Obviamente YouTube se lo bajó. Aún se pueden encontrar algunos videos, no de los que hablaba de la ideología, pero sí de la historia, de cómo sucedió realmente lo de Euronymous, lo de cómo se conocieron, etcétera, ¿no? Y eso se convirtió en blogger. Se fue a vivir a Francia. Una vez que salió. Ya una vez que salió. Esa ideología, ¿cómo la podemos catalogar? ¿Es neonazi? Pues por ahí. Pues por ahí. Ajá. Algo similar. Es que no es exactamente eso, pero algo similar. Okay. Algo similar. Algo extremo, racista. Sí, él cree que no se deben de mezclar. Sí, o sea, cosas sabes, ahí locas. Ajá. Pero no sé decirle neonazi, no me quiero equivocar. Ajá. Okay, por ahí va, vamos a decirlo así. Sin duda un personaje polémico, vive en Francia, en el campo, con su esposa y con sus muchos hijos, todos güeritos. Ya una vez que salió de prisión. Sí, y ahí vive todavía. En el atentado que hubo, me parece que en 2011, en la isla de Utoya, por un radical neonazi, neonazi, en un campamento de adolescentes de un partido, me parece, socialdemócrata noruego. No sé si lo recuerdas, no me acuerdo. Hay una película terrorífica que se llama Utoya. Hay varias, pero esta en particular, Utoya, Noruega, la recomiendo mucho, pero es muy dura. Asesinó a decenas de chavitos que
pues eso, que... 77, me parece. Imagínate. Y le dieron la misma sentencia que a Varga. La misma. Sí, Este hombre era un terrorista. No estoy justificando a Varga en lo más mínimo, pero es de niños, a comparación de lo que hizo este hombre. Sí. Anders Breivik. Correcto. Mi amigo que te conté, su hermano estuvo en el kinder, o el equivalente al kinder, y en el equivalente a la primaria con este hombre. Sí, es un asesino en masa noruego, neonazi. Terrorista. Me parece que la peor tragedia en la historia noruega. Y este caso es el único por el que Bueno, creo que hubo también procesaron, una bomba, creo que el mismo día en el centro de Oslo. Okay. Fueron esos dos, pero le dieron la pena máxima, que fue la misma que le dieron a Bar Vikernes. Ajá. Bueno, Perdón, 21 años 21. por 77 homicidios. Imagínate tú. Sí. Por ideologías de odio. No, y yo nunca voy a ser el que te defienda la cárcel o las sentencias excesivas, pero De esta acuerdo. gente es lo que se llama un peligro a la sociedad. Pero exacto, hay absoluto. una diferencia. Exacto. Sin justificar al otro en lo más mínimo, hay una diferencia. Exacto. Ok. Eventualmente, como ya dijimos, Bach salió, hizo este blog, etc. Y sigue siendo me parece que se cambió el nombre. Ok. No lo sé cómo se llama ahora, pero tiene un nombre francés, creo. Y está haciendo música. Más allá de que tenga una trascendencia actual con su proyecto artístico, pues no lo tiene, porque para empezar nunca ha tocado en vivo. ¿Okay? No le interesa en lo más mínimo, siempre estuvo en contra de ese tema, incluso del vivir de la música. Él decía que nunca consideró vivir de la música. Sin embargo, yo me supongo que de eso ha de vivir. No sé de qué vivirá. Pero es un personaje incómodo para los franceses, para los noruegos. Lo es. Y más allá de cualquier juicio moral, a mí me parece un genio en su música. Lo demás que él tiene no me interesa, no estoy de acuerdo, no concuerdo, para nada. Pero estamos hablando de su música. Y cuando hablemos de música, me parece un genio. Y esto no lo debería yo decir después de que tú digas que es un genio, pero sacamos el tema de Anders Breivik porque a Varg lo arrestaron otra vez, correcto, en 2013, me parece, en julio de 2013, porque sospechaban que tenía algo que ver con este tipo y que lo había ayudado, básicamente. Eso se pensó y al final lo liberaron. No, sí, no hubo suficientes pruebas. Pero sí, creo que ahí ya planteas un tema bien interesante para el consumidor del arte en general. Creo que nos pasa mucho con la música. La separación del arte y del artista. Exacto. Yo lo separo 100%. Cada quien puede pensar lo que quiera. Yo lo separo. En todo. Sí. Sí, soy muy tajante. Yo también estoy más de ese lado. No, si no, imagínate. De repente tienes a Kanye West y digo, a mí me gusta. Y cada quien justificas. Son sus gustos, malos, pero suyos. Y ahora resulta que tú tienes que justificar al loco cada vez que dice, me gusta su música. Ya, exactamente. Sí. Y así en cualquier cosa. Yo sí creo así, la verdad. Lo otro me parece demencial el querer juntar. Nos quedaríamos sin arte, nos quedaríamos sin creaciones hermosas y maravillosas. No, son cosas distintas. Sí, pero bueno. A ver, tiene su público, Varga, hasta la fecha. Sí, tiene claro. unos 250,000 escuchas mensuales en Spotify. Para ese tipo de música es mucho. Nada mal, ajá. Que al final lo decíamos, es el puro género musical tiene tal trascendencia en un grupo de personas, es decir, los fans son fans ultra fieles, que esos 250,000 escuchas los va a tener hasta que deje de existir Spotify. Pero además te voy a decir otra cosa. La música específica de Burzum, que no le ha pasado a otras bandas de black metal, es que ha llegado a otras audiencias. Por ejemplo, gente que le gusta el techno, por ejemplo, o lo más oscuro del techno. Un conocido en París que mezcla la música de Burzum con techno y es un éxito. Okay, en fiestas underground de allá. Eso no pudiera suceder con otros músicos de metal. También tengo que decir que alguna vez, justamente en París, iba yo caminando con una playera de Burzum y me paró acaba de salir de donde me estaba quedando y apenas caminé una cuadra y un chavo se me acercó y me insultó. Mira.
me dijo, esta playera es algo político, ¿no? Ni siquiera él tenía muy claro, porque él me decía, eso es político, eso es político. Y yo iba con un amigo francés y le decía, no, para nada, es una banda, es algo de música. No, es que eso es político. Nunca más me la puse. Sí, no, pues no. Además, una mentada de madre en francés es distinta. Sí, duele. Sí, duele. Sí, digo, al final la connotación, hay gente que no le será tan fácil y que no le será posible separar la creación totalmente, está bien. Del creador, y está bien también, Cada ¿no? quien, Es, sí. es un punto de vista igual de válido. Claro, por supuesto. Que el tuyo, al final de cuentas. Equivocado, pero no es cierto. Sí, claro, cada quien. Sí. ¿Y cómo es la escena hoy en día del black metal? A ver, como te decía, se ha refinado de alguna manera, por decirlo así. Existen exponentes muy importantes. ¿Cómo quién? Como Behemoth, por ejemplo, que es la que a mí se me ocurre. Dim Borgir, pero creo que Behemoth, muchas de estas bandas de las que estamos hablando siguen tocando. Uh-huh. O sea, Mayhem aún toca. Okay. Me parece que el único miembro original es el bajista, uh-huh. Necrobutcher. Pero ahí están. Emperor sigue tocando. O sea, Enslaved. Siguen ahí, tocan mucho, sobre todo en festivales. En festivales de black metal. Aquí en México hay muchísimos. Esta banda Behemoth, que son polacos, son un éxito. El vocalista es un influencer de Instagram. Okay. O sea, ha dado una vuelta, pues, hacia una cosa más comercial. Sin embargo, yo me quedo con la frase de una canción de una banda de black metal que se llama Nargaroth. Tiene una canción que se llama The Day Burzum Killed Mayhem. El día que Burzum mató a Mayhem. Uh-huh. Y hay una frase que dice: a partir de este momento el black metal no solo es entretenimiento. Y eso, para cerrar así muy misterioso, yo lo agradezco. ¿Por qué? Porque no solo es show business y no solamente fue una cuestión de espectáculo. Estos muchachos lo hicieron. Sí, eso es la vida, estilo de vida lo real. Hicieron, no solo era un Marilyn Manson o un tal. Ellos fueron y lo hicieron, más allá de cualquier juicio moral. Que a ver, estaría interesante preguntarles a los que lleguen a los 50, 60 años. Digo, sé que... Ya han de tener esa edad, yo creo. Sí. Pero yo creo que muchos de ellos dirán, no, eso... Yo no sé qué andaba haciendo yo ahí. No lo creo, porque se vuelve algo mitológico y todos queremos ser parte de algo mitológico, de algo legendario. Pues sí. Creo. Es cierto. Con eso nos quedamos. Hermano, ¿algo que le quieras decir a nuestra audiencia? No, gracias, que los quiero mucho. Gracias como siempre por escucharnos. Elías Gameros, yo soy Fernando Sekeli Aburto. Allá atrás en la producción está Miguel Sekeli Aburto, mi hermano de El Desorden Estudio. ¡Nepotismo! Sigan a El Desorden Estudio, rey del nepotismo en México. Sigan a The Shelter y a Elías Gameros. Síganos en Salvaje Podcast y échenle un ojo también a Política Salvaje. Por ahí. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Pues tú dices sí. Gracias. Gracias. Frente a ti, que arda frente a ti, que el cielo quede gris y no aguantes mi olor. Salvaje Podcast.